Bienvenidos amigos, bienvenidos un día más aquí a Energías y Misterios, el programa de Radio Despí en la 107.2 de la FM. Hoy vamos a mirar a los cielos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de unos casos de ovnis muy conocidos en nuestro territorio español. Unos casos que destacaremos uno en concreto, el de la base militar del Escuadrón de Vigilancia del Área número 4 en Rosas, en Gerona. Uno de los hechos prácticamente totalmente desconocidos a nivel de prensa que se ha escondido y que todavía sigue como un caso cerrado con candado y que no nos quieren explicar. Un hecho muy parecido que 5 años después en Ciudad Real volvió a suceder lo mismo. Volvemos a hablar de ovnis. Hablamos de esos objetos volantes y esos seres que aparecieron en bases españolas y que está silenciado por las fuerzas aéreas de nuestro país. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, aquí estamos. Estamos ¿Qué hablando tal? de un caso del 1971, si no me equivoco, del 25 de marzo del 1971. Correcto, correcto. La noche, quiero recordar que era la noche del 25 de marzo. Sí, sí. 25 de marzo. Bueno, sí, estamos hablando del caso este, aunque, bueno, hay muchos casos que ahora explicaremos, pero en este caso en concreto estamos hablando del EVA 4, ahí en Rosas, que es el cuartel de vigilancia costera de- del Ejército Español. Y resulta que durante una guardia concreta esa noche, pues con unas linternas y tal, la patrulla, digamos, que está haciendo el perímetro, la guardia, se encuentra con que en una zona del perímetro que está llena de maleza y demás, eh, aparece, pues ellos lo denominaban como una especie de ser de unos metros 50, metros 60, de color grisáceo verdoso, o sea, una entidad, ellos, bueno, nunca dijeron realmente un extraterrestre o un héroe directamente, pero bueno, que era un ser extraño. Le dan el alto porque está en una zona que está militarizada, o sea, en una zona de vigilancia, y no responde. Se asustan porque yo creo que, aunque ellos dicen que es que después de dar el alto, que como no se detenía, pues el resultado es que terminan descargando sus armas contra este ser. El problema que ocurre es que estamos hablando de varios cargadores, o sea, más de 50 proyectiles lanzados, o sea, disparados contra este ser a unos 15 metros de distancia. Porque estamos hablando de una linterna, o sea, zona nocturna, con linternas, esas linternas potentes que se tenía el ejército en aquel entonces, halógenas. Pero el problema es que, bueno, cuando se dirigen a la zona, se encuentran con que no hay ningún tipo o sea, rastro de sangre, no hay rastros de haberle alcanzado. O sea, este ser sale disparado, sale corriendo y desaparece y no hay rastros. O sea, bueno, pues, teóricamente pues han perdido, bueno, han lanzado, disparado más de 50 proyectiles y ninguno ha dado en el blanco. Cosa extraña porque, a ver, uno puede ser, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? O sea, uno puede ser muy malo disparando. Uno sí, pero si estás dos o tres personas que están disparando a un blanco en concreto a 15 metros, estamos hablando de 15 metros, entonces resulta que resulta imposible que esto ocurra. Hay una foto, por ejemplo, que, bueno, yo tengo algunas fotos de lo que es el EVA 4, tanto de la época como imágenes actuales. O sea, todavía ese recinto está inhabilitado, digamos, para la visita civil. Pero, bueno, uno visita la zona, o sea, puedes ver la zona donde se produjo el fenómeno y resulta bastante llamativo que no dieran en el blanco. Ese fue uno de los fenómenos que se produjeron. Pero el problema de que ya estaban bastante alerta es porque
el fenómeno se estaba produciendo desde el año 1969. Y era que, bueno, en el año 1969, que también está en el famoso expediente que no está desclasificado, lo que se produce es una especie de digamos, encuentro en la tercera fase, porque no sé cómo llamarlo, en el aeropuerto en aquel entonces el aeropuerto militar de Girona. Y Correcto. el caso es que se produce una serie de, un segundito, una serie de, de fenómenos cercanos en el aeropuerto, y es que incluso uno y dos objetos de bastante tamaño, de aproximadamente, se decía que entre 8 y 15 metros de diámetro, se pasean a 1 metro de altura sobre las pistas de aterrizaje y despegue del aeropuerto militar de Gerona. O sea, entran en una base militar en aquel entonces y se dan el lujo de darse paseo por la pista, o sea, sin miedo parece ser aparente pues a ser repelidos, porque recordemos que primeramente que es una base, en aquel entonces base militar, base aérea. Con lo cual, se produce bastantes tipos de este fenómeno en la zona, eh, y claro, lo que ocurre en el año 71 ya viene arrastrado por las órdenes de vigilancia que se estaban produciendo. También, aparte de Rosas, también incluso, por ejemplo, hay avistamientos en la época en Figueras, o sea, toda la zona de la Escala, Figueras, o sea, incluso casi la frontera, se está produciendo ese tipo de tecnología. Y entonces, pues resulta bueno, pues el ejército pues pone de por sí un poquito en aviso a la comandancia y a todos los cuarteles para que estén sobre aviso y alerta ante cualquier fenomenología que se pueda producir. Claro, estamos hablando de que nosotros hoy en día no nos damos cuenta, pero la zona de Gerona estaba plagada de bases, no solo españolas, sino también de la OTAN bueno, en aquel entonces no era la OTAN, eran bases americanas, entre comillas, ¿vale? Luego es así que quedarían integradas dentro de la OTAN y posteriormente desmanteladas, como ha ocurrido después. Estamos hablando de bases, por ejemplo, en aquel entonces, como Loran, la base Loran C, que era una base de seguimiento con grandes antenas y era una base de seguimiento y defensa aérea de todo lo que era en la zona mediterránea. Eh, Tenemos, por ejemplo, la famosa Radio Libertad, Radio Liberty, Liberty también Radio Liberty, que es una base, o sea, es interesantísimo porque cualquiera que más o menos conozca un poquito, digamos, el fenómeno del funcionamiento de las televisiones y de las emisiones de radio, sabes, por ejemplo, bueno, o sea, sí que puedes tener una base con unas antenas X, hacer una emisión internacional, pero tener unas instalaciones limitadas, ¿no? O sea, si uno, por ejemplo, puede observar la Radio Liberty, te encuentras con pues, unas instalaciones inmensas, con unas características y unas capacidades para aquel entonces que incluso, o sea, no la tenían ni, por ejemplo, emisiones como radio, o sea, televisión española o Radio Nacional de España. O sea, tú imagínate, o sea, instalaciones inmensas, con sótanos, con interconexiones entre los edificios bajo tierra, o sea, es increíble. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, en EVA 4, pues no deja de ser o sea, el resultado de este fenómeno de aviso y de alerta que se venía produciendo desde el año 69. Claro, eh, por ejemplo, a la base aérea, digo, a la base de vigilancia de Lorance, ya digamos que en aquel entonces que era una base mixta, sobre todo americanas, pero base mixta de soldados españoles y norteamericanos, pues era un elemento que resultaba muy peligroso a nivel de la opinión que podía producirse a nivel internacional
a niveles militares. Porque, por ejemplo, pues claro, que se produjera toda esa fenomenología ovni, incluso de posibles EVEs, moviéndose libremente cuando ellos eran la defensa aérea, pues claro, es muy llamativo y resultaba muy peligroso. Recordemos que, por ejemplo, otros casos que sí que se han liberado, digamos, o se han desclasificado, son de mucha menos importancia a nivel estratégico, porque, por ejemplo, pues no afecta tanto. O sea, sí tenemos el caso Manises y el caso Almería, por ejemplo, o el de Murcia, o sea, varios casos, por ejemplo, que se producen en el Levante español, pero que, claro, no afectaban tanto a la seguridad nacional, digamos, eh, o dejaban tan en entredicho, sobre todo a los americanos, y entonces, pues, esos casos se han desclasificado. Aquí es donde vamos. ¿Por qué hay un número X de casos que son incluso más antiguos que los que se han ido desclasificando posteriormente? Que dices, bueno, si vas desclasificando de atrás hacia adelante, pues los primeros casos que se tenían que haber desclasificado precisamente son los del caso de Rosas o el caso del Levante español. Pero han tardado muchísimos años. Incluso está desclasificado el de Talavera la Real, que es otro encuentro en Extremadura, otro encuentro con entidades extraterrestres, con disparos, pues, y que bueno, pues ahí sí que se produjo incluso víctimas, ¿no? Porque se produjo, bueno, hubo heridos entre los soldados y una víctima que, bueno, fue el perro de vigilancia que parece ser que uno de esas entidades lo rechazó, digamos, y del golpe contra una pared, pues murió el perro, o sea, por los daños. Pero que realmente no se sabe exactamente si era en defensa o que realmente pues estaban atacando, o sea, no se sabe exactamente. Pero quiero decir que Talavera, por ejemplo, que es un caso que también afecta a... El de Talavera de la Real pasó 5 años después. La única diferencia, Juan Carlos, que con el caso este de Gerona, es que uno está todavía clasificado por el Ministerio de Defensa español, el del año del 25 de marzo 71 en Gerona está clasificado, y en cambio el de Talavera Real, que fue 5 años después, está totalmente desclasificado y libre. Eso es lo que no entiendo, ¿por qué uno se desclasificó y el otro no? Es que eso da mucho que pensar, ¿eh? Pues sí, es lo que he estado comentando, que por alguna extraña razón parece ser bueno, a ver, el de Talavera, lo único que puedo pensar, por ejemplo, es que el de Talavera, o el caso Manises, por ejemplo, o el caso de, ya digo, el Levante español, el sur del Levante español, no estaban afectados los norteamericanos, ¿vale? Y ya digamos que con el imperio hemos tratado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en aquel entonces, en la realidad que vivía todavía España, pues Estados Unidos estaba utilizando el territorio español por su seguridad, teóricamente su seguridad, y su impunidad, porque podían realizar las funciones que les diera la gana, realmente. Y entonces, pues encontrarse con que una base, o sea, recordemos que el caso de Rosas, o sea, el EVA 4, no está a muchos kilómetros del Lorance, ¿vale? Entonces, claro, si te encuentras con este fenómeno, claro, los norteamericanos dicen, a ver, es que nosotros quedamos a la altura del betún, y el ejército español pues no queda mucho mejor, por tanto que ni siquiera la defensa aérea, ni siquiera los soldados son capaces de defender sus propios acuartelamientos, ¿vale? Con lo cual, creo que la historia va por el tema de ese peligro a nivel social que pueda generar. Yo considero que hoy en día eso no es así, a no ser que estemos hablando de algo que nosotros desconocemos totalmente.
¿vale? Una implicación que realmente haya habido un contacto real extraterrestre, digamos, o con esas entidades, que haya habido un intercambio, porque una cosa es que uno dispare a algo, pero un intercambio significa que ese algo se defiende y que dispara también, ¿vale? Entonces, como en este caso solamente teníamos el testimonio de dos personas en realidad, y en el caso, por ejemplo, del aeropuerto de Gerona, pues es el caso de un componente de la torre de control, pero que no se ha permitido nunca que por ser militar de carrera, nunca se le permitió que comunicara nada ni que dijera más de la cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos casos yo creo que el tema va por la seguridad, ¿no? Es decir, a ver, quedamos, ya digo, que quedamos a la altura del betún, como nosotros publiquemos ahora, aunque hayan pasado 60, 50, 60 años, que nosotros fuimos incapaces de tener controlado nuestro espacio aéreo, ni siquiera el territorio a nivel de tierra, ¿no? Entonces, pues creo que el caso sería asociado a eso. Pero es que, por ejemplo, tengo, por ejemplo, de aquí, del mismo sitio, del caso Rosas, o sea, del año 2019. Estamos hablando del año anterior a la pandemia, ¿vale? Y es un caso que no ha tenido tampoco mucha repercusión. El, el autor, por ejemplo, pues sabemos quién es, o sea, hicimos una investigación y conseguimos el nombre y apellidos e incluso unas cuantas fotos de este señor, ¿no? Y esto fue en el verano del 2019, eh, encima de lo que es el Cabo de Rosas, en un barco de estos barcos turísticos que hay, que dan todos estos veranos y tal, pues se produjo un fenómeno aéreo visto por todo el mundo de que estaba en el barco, incluso en tierra, porque se produjo durante el día, prácticamente serían la 1:30, las 2 de la tarde, imagínate. Y entonces, a ver, el caso, por ejemplo, lo pongo aquí. Bueno, estaba este hombre con su familia, estaba en el barco, que se llama JR. Bueno, el cielo azul, o sea, totalmente despejado por la foto. Además, las fotos que me pasaron, pues, y pude hacer análisis y tal. Y entonces, pues, bueno, el caso es que el cielo totalmente limpio, o sea, Despejado, azul. despejado. Y entonces resulta que, bueno, de buenas a primeras, en el cielo, sobre el cabo sobre la ciudad del pueblo de Rosas, resulta que se genera como una especie de vórtice, como una especie de nube, que también tengo las fotos, porque hay una serie de 4 fotos que hemos podido analizar, y como una especie de remolino alrededor de un objeto que parecía en ese momento como una roca de hielo y tal. Y bueno, pues es tanto así el pánico, digamos, que generó que el capitán del barco este turístico se acercó rápidamente al muelle y obligó al público a salir del barco, a abandonar el barco. Y entonces, lo interesante de este caso es que, bueno, pues hicimos analítica y es interesante, ¿no? Porque el barco, o sea, el objeto en cuestión, porque se produce, o sea, analizándolo, resulta que había en el interior esa nube que se estaba generando, pues hay un objeto que parece discoidal, pero con 4 toberas, una especie de, en la base, como si fueran 4 toberas negras. O sea, la imagen me impactó, ¿no? Porque dije, bueno, de todas maneras, como es sistema digital, vamos a mirar de analizarlo y revisar a ver si está retocada esta foto. Hoy en día hay buenos sistemas de análisis, entonces eran una serie de 4 fotos. Resultó que las fotos originales eran originales, no estaban retocadas, con lo cual el objeto en cuestión que estaba dentro de la nube, en esa serie de 4 fotografías, se ve como en una de ellas
es el mismo objeto el que está generando la nube. Genera una nube y resulta que en la tercera foto, resulta que el objeto en cuestión desaparece de la nube, o sea, dentro de la nube, pum, y desaparece. Y en la cuarta foto ya se ve como esa misma nube va, o sea, se disipa. O sea, me llamó mucho la atención porque era como un elemento que está creando como una especie de sistema de protección o algo que ha llegado allí. El objeto ha generado una especie de vapor a su alrededor, una niebla, para poderse desmaterializar o salir disparado o lo que fuera. O sea, no sabemos exactamente. La serie de fotos, lo único que sabemos es que en la segunda sale el objeto, en la primera y en la segunda, en la tercera coge y desaparece, y en la cuarta desaparece incluso la nube. Desaparece. Y es una serie de fotos hechas en cuestión las fotos tienen un margen de un minuto, en el histograma, digamos, del programa, digamos, de la información de la foto. Entonces, a ver, ¿qué ocurre, no? Esta zona, zona de rosa. Mucha gente ha pensado, y grupos de ufólogos de su época, y no hace demasiado tiempo, claro, postulaba que la posibilidad de que esa zona, al ser bastante kárstica, recordemos que incluso hay una zona que es en realidad una montaña que da al mar, pero que en realidad es basáltica, o sea, es un antiguo volcán, ¿vale? Entonces, tiene mucha magnetismo, por cierto, tiene mucha carga electromagnética. Fuimos a hacer unas revisiones y unos datos a petición de un propietario de terreno, y entonces nos llamó la atención la carga magnética que tenía en líneas, ¿no? O sea, era muy interesante. Y entonces, claro, dices, bueno, posiblemente utilicen, por lo que vimos en relación también al caso 2019, estén utilizando zonas de Gerona en concreto para entrar y salir, como si pudieran crear portales aprovechando la energía, digamos, la energía magnética o la energía electromagnética, quiero decir. No lo sabemos exactamente, pero el caso es que al igual, por ejemplo, que en Manises siguen produciéndose fenomenología, incluso pues, como nos indican los componentes de la torre de control, ¿vale? Los equipos humanos que forman parte de la torre de control del aeropuerto de Manises, y nos comunican que siguen produciéndose este tipo de fenomenología. Incluso saben exactamente una zona en la que se produce más ese fenómeno de aparición-desaparición. Entonces, estaríamos hablando de zonas que estuvieran o que tuvieran esa capacidad de generar esos vórtices de entrada y salida. No lo, claro, a ver, no lo sabemos. O sea, si lo supiéramos, lo tendríamos todo mucho más fácil, pero no. La historia está esa historia, en ese misterio, ¿no? Que por eso hoy hablamos de ese misterio, de la ufología, por ejemplo, cuando nos lleva a estudiar un caso tan en profundidad, y te das cuenta de que hay ese fenómeno que dices, no me cuadra con otros tipos de fenomenología, ¿no? Que sea el típico, no, el avistamiento, ¿no? Que dices, bueno, me lo puedo creer más, me lo puedo creer menos. Hoy en día también, a ver, sí, resulta que entre aviones, helicópteros, drones y objetos que entran y salen por aquí, resulta que nos encontramos con que, bueno, a ver, ¿qué te crees o qué no te puedes creer de hoy en día de la ufología, ¿no? Pero el caso Rosas, o sea, esa zona de Rosas, ya digo, del Cabo, de toda la zona de esas, del Cabo de Rosas y tal, eh, se genera mucho interés porque es una zona caliente, o sea, no podemos olvidarlo. No hay tanta gente que lo investigue hoy en día. Supongo que al quitar precisamente, aunque como no ha sido desclasificado,
esa información es tan vaga que entonces, claro, tienes el fenómeno de lo que se produjo en EVA 4, lo que se produjo en el aeropuerto. Pero claro, eh, eh, narrado por varios testigos, no es un informe oficial con, con la narración, digamos, auténtica de todos y cada uno de los testigos, con croquis y análisis, por ejemplo, de la zona. Y claro, no, es difícil de poder analizar en profundidad, pero a ver, una cosa ya digo que es clarísima, que al igual que hay muchos sitios, yo considero que en estos casos, o sea, Rosas sería una zona de esas calientes. Ya no sé si decir, vamos a ver quién organizaría allí una de esas noches, ¿no? Esos encuentros ovnis, ¿no? Eh, esas quedadas. No lo sé. Que sería interesante a ver quién se apuntaría. Bueno, a ver Lo si que nos sí que es enrollamos, ¿no? cierto, lo que sí que Sí, es cierto, Juan Carlos, que los gobiernos intentan callar el tema OVNI en todos los sentidos. Tenemos un claro ejemplo de la asociación CEIFO, no sé si te suena, es la Comisión Ecuatoriana de la Investigación de Fenómenos OVNI, que en el sí. año 2005 desclasificó unos documentos porque se les ocurrió crear una comisión formada por 6 civiles y 6 militares, de cual se encargaba y estaba dirigida por Jaime Rodríguez, un gran capitán del ejército Ecuatoriano, sí. ecuatoriano. Y bueno, a través de las presiones populares de los 6 civiles que habían dentro, algún militar, obligaron a descalificar esos documentos, ¿no? O sea, fue un error, digamos, del Ministerio de Defensa al contar con civiles, que estos hicieron un poco de presión para que se desclasificaran esos documentos en este país, ¿no? El Mm. mismo presidente Rafael Correa descubrieron que la negativa era combatir la información sobre los militares y que estaba provocada por los mismos civiles esa presión para que se dijera la verdad, ¿no? Claro, evidentemente, cuando tú ves estas cosas, ves también desde los principios de la humanidad, cuando no habían gobiernos y existían las cuevas, por ejemplo, vías aquellos orantes, orar al cielo, aquellas figuras de naves o estrellas que volaban, o seres dentro de pelotas como naves espaciales, y ves todo esto, dice, algo se nos está escapando de la realidad, algo nos están engañando, algo no nos están contando. Puede ser que los seres de otros planetas hayan llegado ya a la Tierra. Sabemos que llegaron en la antigüedad, pero puede ser que estén metidos dentro de los órganos de gobierno en grandes países como Estados Unidos, como se suele decir, y que realmente sean ellos los que estén dominando la clase política mundial y que no quiera que se sepa que han llegado aquí. Podría ser ese uno de los motivos que muchos se preguntan esta pregunta, Juan Carlos. Sí, es verdad. A ver, eso, todo es una lucubración, ¿no? Es hablar sobre el tema. Pero, a ver, sabemos que bueno, tenemos el caso, por ejemplo, en los cuadros de Nuremberg, por ejemplo, del, ¿Correcto? de la famosa batalla de Nuremberg, que no tiene nada que ver con nazis ni con historia, estamos hablando de, creo que recordar el siglo XVI, siglo XVII, 16, sí. siglo XVI me parece que es. Y es muy interesante ese cuadro. Y incluso, por ejemplo, si uno mira bien la lámina, incluso hoy en día, yo estuve haciendo la datación, no me han hecho caso todavía, pero bueno, hay una fumarola, o sea, como un objeto que se ha caído, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que está mirando como diciendo, mira, ha caído allí, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, de cierta manera, ya han estado y utilizan el espacio aéreo nuestro y la tierra como les da la gana. No se cortan. Pero de ahí a que hayan podido durante cientos de años, porque yo creo que esto sería un planteamiento de cientos de años. No va a entrar de la noche a la mañana, pero
sobre todo Primera Guerra Mundial, cuando han visto sobre todo Primera Guerra Mundial, el trasvase, esa fase intermedia y la Segunda Guerra Mundial, ahí hay un impasse, y claramente. Que se haya producido a partir, por ejemplo, del 45 o del 47, esa introducción en los órganos de poder de algunos países. Sería interesante, más que nada, porque si vemos, por ejemplo, algunos de los temarios o contactos de aquella época, parecía que los mensajes decían que el interés principal que les había llamado a venir y meterse en el tema de gobierno era precisamente la capacidad que habíamos tenido, o sea, que ha conseguido de la bomba atómica, o sea, de la energía atómica, que ellos consideraban incluso un peligro. Claro, yo decía, bueno, peligro, bueno, depende, o sea, si nos volamos nosotros, pero bueno, según parece, hay ciertos contactos dicen que es que nosotros formamos parte de un todo, ¿no? Y entonces, pues que la afectación que se pueda producir en este planeta afecta a todo el resto. A nivel de, supongo que ellos estaban acostumbrados durante milenios a utilizar la Tierra como zona de descanso o zona de paso, o incluso a lo mejor de veraneo, yo qué sé, porque de verdad, a ver, hasta que nosotros nos hemos metido en el jaleo de esos bloques de guerra nuclear y tal, bueno, pues aquí realmente tú podías decir, no, no, es que, uy, qué hombre más raro, no, es que soy finlandés o soy noruego. Y decía, bueno, aquí vivía un noruego, un finlandés de 2,10 m. Y decía, bueno, porque a lo mejor era jugador de baloncesto. Bueno, un señor muy grande, por esas características. Se sabe perfectamente que muchas personas han declarado como testigos, incluso en la ciudad de Barcelona, de haber visto gente con características extrañas paseándose por ciertas zonas de Barcelona. Entonces, poder entrar ahí a los estamentos oficiales, pues de ahí hay un paso, ¿vale? Porque supongo que también tenemos, por ejemplo, la capacidad que podían haber tenido en la Segunda Guerra Mundial los nazis o los alemanes, como se decía, de que ellos realmente eran los primeros que habían contactado con alguna civilización. Se decía. De hecho, los nazis crearon un disco volador que parecía un ovni, una figura de un ovni. Bueno, una campana, el Die Glock, que significa la campana, Die Glock. Lo que ocurre es que es interesante porque la campana no ha aparecido como tal, pero la estructura donde estaba encadenado, porque decían que estaba encadenada la campana del Die Glock, estaba en una zona o sea, es como un anillo de hormigón, y eso existe hoy en día todavía. Sí, sí, existe. Claro, y bueno, le han querido desviar la atención diciendo que podía ser para otras cosas, pero incluso la gente, los lugareños, hoy en día ya no, claro, pero de la época, y que decían, no, porque esto y tal, y ellos decían, no, esto es Die Glock. Esto es lo de la campana, ¿no? Y se quedaban tan panchos, o sea, para ellos era muy natural. Con lo cual, pues también sabemos que en la Antártida tuvieron una base importante. En la Antártida los nazis. Es tan importante como que generó una pelea, una lucha para conseguir el control de esa base después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Es muy interesante que precisamente tanto la base como alrededor de la base esa, abandonada de los alemanes, o sea, bueno, que hoy en día la tienen los americanos, no sé por qué, pero bueno, hay ocho bases más. Están los de Japón, están precisamente los finlandeses y demás. Y es muy interesante lo que digas, ¿no? Ciertos países que todos alrededor de este núcleo. Bueno. Pero bueno, posiblemente sí que estamos hablando de que en cierta manera se haya producido ese pequeño acuerdo. Hablamos, por ejemplo, de
bueno, el supuesto acuerdo para tecnología, o sea, para conseguir tecnología de uno o otro bando. Sabemos perfectamente que a ver, se produce lo de Roswell y justo un par de años, 3 años después aparecen los primeros microondas. Como un ejemplo, la fibra óptica. Interesante, ¿no? O sea, quiero decir bueno, que la interactuación, digamos, de alguna civilización es muy posible. Que lo que ocurre es que una cosa es que nosotros creamos que sí, que es posible y tal, y otra cosa es que realmente pues podamos probarlo. O sea, es que no se puede probar. Está muy bien blindada toda esta parafernalia. Bueno, sabemos que, por ejemplo, el mismo gobierno americano, ahora, bueno, con el nuevo gobierno a saber cómo lo monta, pero bueno, el mismo sistema americano, el gobierno americano tiene ciertos departamentos o ciertas agencias, como ellos dicen, no exactamente gubernamentales, ¿vale? Pero que unas, por ejemplo, están controladas directamente por el Ministerio, o sea, por el Ministerio de Defensa, o sea, bueno, sí, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa, o el Departamento de Defensa, y otro, hay un departamento que lo controla solo y exclusivamente el presidente de los Estados Unidos. Y es más, justo después del juramento, hay ciertas cosas que el presidente recibe unas carpetas o una información que solo recibe el presidente. Y entonces, pues, será lo suficientemente interesante como para que les cambie la fisonomía, ¿no? Porque se comenta que Obama, y es verdad, bueno, es muy sencillo, uno mira una foto del día antes de la jura, digamos, del cargo de Obama, y lo ves con unas características físicas, y lo ves el día siguiente, o sea, una foto, la primera foto oficial, digamos, el día después de ser proclamado presidente, o sea, del juramento, y mucha gente lo dijo, dice, este señor en un día, ¿cómo lo ha conseguido? Que en 2 días, o sea, realmente el impasse de 2 días, ha envejecido 10 años. 10 años. Y es muy interesante, ¿no? Pues dices, bueno, entonces, bueno, yo, a ver, personalmente yo lo creo, tú supongo que, o sea, cualquier persona un poquito así que, y no creyente, pero simplemente sabiendo los tejemanejes que hacen unos y otros, que haya posibilidad. Y tonto el que no lo haya hecho. Lo que está claro, lo que está claro, Juan Carlos, es una cosa que es pura física. Se han descubierto planetas muy parecidas a la Tierra. Estamos hablando, por ejemplo, de Kepler 438b y de Kepler 442b. El 438b tiene una órbita de 36 días y el otro de 112 días. Son planetas que están muy alejados, que es imposible llegar desde la Tierra actualmente con la tecnología que tenemos, pero claro, son planetas que son un calco al planeta Tierra. Tienen su estrella en órbita, tienen su luna, tienen su órbita, tienen su agua, tienen su tierra. Entonces, claro, evidentemente la pregunta es, ¿puede haber una civilización seguramente que nos saque 1000, 2000 años? Porque puede ser que en este universo haya generaciones de personas que nos lleven 2000 años de adelanto y ellos sí puedan viajar aquí y sea ese fenómeno que estemos viendo, el fenómeno OVNI, cada vez mucho más frecuente. Hoy también hay que decir que ahora hay muchas más cámaras, hay muchos más editores de vídeo que pueden falsear, que entra más la picaresca que otras cosas, pero que sí que es cierto que pasaba un poquito como las pirámides, ¿no? Que mucha gente es que veía el ovni o veía a las personas a miles de kilómetros de distancia sin tener ningún tipo de conexión, hablaba de los mismos seres, de las mismas naves y la misma historia, ¿no? Es muy curioso este fenómeno. Y claro, evidentemente, ya solamente con esos dos planetas, hay muchos más, ¿eh? Pero solamente con esos dos planetas que son casi idénticos a la Tierra, que lo único que cambia es la órbita, puede ser que nos hayan visitado ya, puede ser que estén aquí, puede ser realmente que nos avancen en 1000 o 2000 años en nuestra sabienza, ¿no?
y que realmente ya no vengan, porque claro, evidentemente es como cuando Hernán Cortés llegó a las Américas, ¿no? Se encontró una civilización mucho más decadiente que no la que tenían ellos, estaban súper avanzados para la época aquella. Puede ser que haya pasado lo mismo, que hayan venido, hayan visto que el ser humano todavía le falta por evolucionar, por llegar a un nivel medio de ellos y han dicho no vale la pena el planeta y nos vamos a otro lado, porque claro, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Y que podría ser muy lógica. También se habla que somos un experimento de ellos en Egipto, ¿no? Que esa cadena perdida entre los homínidos y la clase humana, que ese eslabón perdido fue un experimento que hicieron ellos cuando llegaron aquí. Claro, evidentemente eso destaca miles de preguntas, Juan Carlos. Pues sí, porque cuenta una cosa, que no solamente los egipcios, estamos hablando, por ejemplo, de los mesopotámicos, los Anunnaki, estamos hablando de la India, el Valle del Indo, sus dioses, ¿no? Y la famosa batalla entre dioses y humanos en el Mahabharata. Pero tienen todos algo en común. Esos señores, o sea, esos dioses, los supuestos dioses, crean al hombre. Y crean al hombre como mano de obra barata porque, a ver, les resulta más fácil utilizar de aquí que no traerse de sus propios mundos. Pero eso es común a todas las civilizaciones así más antiguas, ¿vale? Y entonces, o sea, realmente, por ejemplo, luego te fijas en el sistema constructivo. El sistema constructivo, por ejemplo, ¿cómo puede tener tan en común el sistema constructivo en la Polinesia con el sistema, por ejemplo, constructivo de toda la América bueno, centro y sur? Tanto incas como aztecas, mayas, todos tenían ese sistema constructivo en el que se basaban en un equilibrio de fuerzas en lo que eran grandes bloques de piedra y con una piedra en concreto, una pequeña piedra cuadrada de aproximadamente de 10 centímetros por 12 centímetros y que esa piedra la utilizaban y se ha demostrado, para equilibrar la presión debida a los terremotos. Se ha demostrado, por ejemplo, incluso en Machu Picchu y ya digo, en Indonesia, en el recinto que han encontrado estas características y han demostrado que aguantan perfectamente los terremotos. Entonces, estamos hablando de que algo se escapa, hay unos eslabones que se escapan, ¿vale? Que es imposible, o sea, es imposible que no tuvieran contacto. Ya fueran esos llamados dioses, o sea, es porque llamarlos de alguna manera. Se llamaban dioses o lo llamaron dioses porque eran representantes, que no digo todo el pueblo, pero eran representantes de un vasto imperio posiblemente y que se dedicaban a explotar las riquezas del planeta. Bueno, lo que vendrían aquí es a hacer una explotación sobre todo minera, comercial. Y entonces pues el ser humano le iba de coña para mano de obra barata. Hay, por ejemplo, incluso algunas referencias al hombre como mono sin pelo. O sea, es básicamente como algo despectivo, ¿no? De decir, bueno, esto es lo más parecido, o sea, realmente es más mono que no algo que tengamos nosotros en cuenta, ¿vale? Con lo cual, es muy lógico y normal pensar que en los últimos milenios o más, o sea, igual a lo mejor estamos hablando de 1.000.000, 2.000.000 de años de intervención en la Tierra, porque posiblemente por lo mismo que estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos el planeta bastante reventadito y nuestra vista se va a otras posibilidades. Vamos a mirar, pues, como tú dices, a los Kepler, o bueno, ahora por ejemplo han encontrado, bueno, tienen vestigios, ahora tienen que centrarse en la investigación de Alfa Centauri, que lo tenemos aquí. Alfa Centauri, que lo tenemos aquí al lado, sí, también. Sí. O sea, A y B, o sea, que las tenemos aquí al lado, como que te dices, son 5 años luz. A ver, a una velocidad sublumínica, pero potente,
a lo mejor no en 5, pero a lo mejor en 10 o 15 años tienen naves allí. Y si resulta que hay ciertas civilizaciones que encima tienen la capacidad decimos, o sea, o crear o aprovechar posibles aperturas o agujeros de gusano y tal, lo más normal del mundo que vengan o que pasen por aquí. Que no tiene por qué ser que es que ahora tenga un interés en la red, realmente. No creo que nosotros, pues bueno, nosotros seguimos teniendo un potencial que es el agua líquida, eh, ciertas características, por ejemplo, de minería, que también tenemos bastante riqueza. Y entonces, pues, a ver, hay que pensar que no todo puede ser ni malo, ni tan malo, ni tan bueno. Pero bueno, quiero decir que lo más normal del mundo es pensar que cualquiera que lo más normal del mundo es si hay civilizaciones o ha habido otras civilizaciones, la posibilidad de que hayan llegado aquí es lo más normal del mundo. Que se hayan quedado un tiempo, posiblemente. Que se hayan infiltrado, porque la posibilidad. Una de las cosas más interesantes, por ejemplo, estudiando historia antigua o apócrifa, un poquito apócrifa, de estas civilizaciones y estos libros, grandes libros e historias, bueno, y sobre todo las tablillas en Mesopotamia, te encuentras con que estas civilizaciones o ciertos miembros de estas civilizaciones terminan teniendo un cariño o un respeto hacia el ser humano que ellos mismos han creado y quieren, o sea, como una alianza, que quieren, por ejemplo, convivir, tener hijos, o sea, vivir con el ser humano. Tenemos algunas historias, ¿no? Que dan lugar, precisamente, esas historias dan lugar a las famosas batallas, esas primeras guerras entre los dioses. Recordemos que en el Mahabharata no es una guerra contra el ser humano, es una guerra entre los mismos dioses por el trato a los humanos. O sea, cómo quieren tratar a los humanos. Y básicamente, pues hay ciertos dioses que se alían o se van al bando de los humanos, claramente. Los humanos reciben destrucción masiva, pero ahí sobreviven. Entonces, que se hayan podido incluso infiltrar entre nosotros, hay la posibilidad. Que no sean tan diferentes también puede ocurrir, porque si tenemos en cuenta de que ellos en realidad nos crean, como se suele decir, esa imagen y semejanza, posiblemente se trabajó a nivel genético para unificar lo más posible dos tipos de genética que fuera cercana, o sea, que se pudieran ellos, digamos, pues, ¿no? Como lo que ocurre que en la historia, esa unión de entre dioses y humanos, físico, ¿no? Bueno, hay ciertas historias que hablan de que el resultado eran monstruos, gigantes, bueno, a saber exactamente dónde va esa historia, porque claro, es todo, ya digo que es todo muy volátil, ¿no? Pero que sí, a ver, lo más normal del mundo es pensar en decir, a ver, primero, no somos los únicos que hay en el universo y segundo, en realidad somos los seguros que somos los cuatro matados. Por una razón muy sencilla, te voy a explicar. Hemos pasado en la antigüedad de que el universo daba vueltas alrededor de la Tierra. Terminamos al final descubriendo que ni primero ni el universo, ni siquiera el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Era la Tierra al final alrededor del Sol. Luego, que estábamos en un punto privilegiado en la Vía Láctea, perdona. Estamos en una de las espirales, en aquellas si tú encuentras un barrio marginal a las afueras de una ciudad, la Tierra sería ese barrio marginal. O sea, nosotros estamos casi en el borde de la Vía Láctea. O sea, ni siquiera estamos muy cerquita del centro. O sea, no somos el centro de nada. Y entonces cuando nosotros decimos es que somos la creación universal, somos los primeros, no, terminaremos cayéndonos al suelo, nos caeremos de boca y diremos, pues tampoco somos los únicos, ni hemos sido los primeros. Y se va a descubrir eso poco a poco. Lo que pasa es que hay que tomarlo, pues como se tiene que tomar. De decir, bueno, pues mira, a ver, básicamente,
Si quiere venir la gente, o lo que veo muy normal es decir, bueno, pues bienvenido sea, pero dependiendo, a ver, si va a venir en plan Gresca y me vas a destrozar la paradeta, no, ¿eh? No, para eso no venga. Entonces, lo más normal del mundo es que, igual que nosotros, que hacemos nuestros pinitos, lanzando y mandando al universo en nuestras pequeñas sondas, diciendo, hola, somos de la Tierra, vamos en son de paz. Y en realidad lo que habrían que haber puesto es una realidad un poquito más. Mira, somos la Tierra, somos unos cabrones, ten mucho cuidado. Ojito cuando vengáis por aquí. Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta, que realmente somos nada, o sea, realmente no somos el centro y lo más normal del mundo es eso, que haya muchas civilizaciones que hayan estado, que se hayan quedado y seguro que están integrados dentro de nosotros. Una de las pruebas que han habido civilizaciones y que están ocultando últimamente, porque antes cuando llegaron las naves a Marte, cada día teníamos imágenes de Marte, pero ahora cada vez cuesta más ver imágenes de Marte. Sabemos que los robots siguen funcionando, siguen emitiendo cada día. Hay algunos youtubers que nos muestran imágenes de la NASA que no sacan al público, pero que se pueden ver en la página oficial de la NASA, en el cual se han descubierto pues esfinges, se han descubierto una especie de pirámides, se han descubierto herramientas, incluso una llave inglesa, una cosa muy parecida a una llave inglesa. Claro, evidentemente todo eso te hace pensar que no somos los únicos. Evidentemente que mucho más antes de nosotros ha habido algo que a lo mejor se ha extinguido, que puede ser el planeta rojo, Marte, puede ser que se haya extinguido, pero que realmente hasta hace muy poco, por ejemplo, por poner un ejemplo, descubrimos que dentro de la Tierra hay un planeta que chocó contra la Tierra y que sigue dentro de la Tierra, ese trozo de planeta que chocó con la Tierra hace millones de años. La Tierra es tan desconocida que cómo podemos pensar que conocemos todo lo de fuera si todavía no sabemos lo que hay en la profundidad del mar. No sabemos todavía ni lo que hay en la profundidad del mar y nos creemos que sabemos todo aquello que hay fuera. Lo has dicho tú antes, hay miles de planetas, pero miles, con vida en el universo, que es casi imposible llegar. Hay muchos, algunos cercanos que podemos llegar en 10, 15, 20 años, se podría llegar a plazo muy corto. Pero realmente esos planetas tienen vida, esos planetas tienen agua. Si hay agua, hay vida. Por tanto, partimos de ahí. Se ha descubierto hielo en la Luna. En la corteza lunar se ha descubierto hielo. Si hay hielo, hay agua. Si hay agua, hay vida. Por tanto, algo tiene que haber ahí que se nos escapa. Y yo creo que es lo que te he dicho antes. Seguramente estuvieron aquí. Hay muchas pruebas de que estuvieron aquí. Hay piedras talladas como si fueran talladas con láser. Engranajes dentro de piedras increíbles que para aquella época era imposible. Objetos que han aparecido que no eran de su época, que eran imposibles en aquella época que estuvieran allí. Evidentemente nos dejaron algo, pero realmente no sé por qué la humanidad siempre ha querido ocultar que han estado aquí, cuando realmente es cierto y está comprobado que han traído tecnología y nos han ayudado en construcciones. Tienen los famosos aviones de Nazca, aquellos aviones de oro que hay, que se ha demostrado que pueden volar, que se les ha puesto en un túnel de viento y se demuestra que pueden volar. Se han descubierto las piedras de Nazca donde hay operaciones a corazón abierto, se ven ovnis, se ven aparatos electrónicos que en aquella época no habían. Las grandes figuras de Nazca, el mono, todo aquello de allí, estaba hecho para verlo desde las estrellas. Entonces, ¿por qué se nos sigue ocultando información? ¿Por qué los gobiernos siguen callando? ¿Por qué se niega tanto el tema OVNI cuando sabemos, y gente que ha estado en el ejército, y tú lo sabrás, a los pilotos militares tienen una cláusula de no decir nada que vean en el aire? Lo tienen prohibido. Lo tienen prohibido. ¿Por qué se les prohíbe que expliquen lo que ven? Porque quizá sería mucho más fácil y no ocultarlo. ¿A qué tenemos miedo? ¿A qué tienen miedo los gobiernos? Porque, claro, evidentemente el caso OVNI existe. Le guste o no le gusta a la gente. El caso OVNI existe y está demostrado.
Y ahora, suerte, se han desbloqueado muchos documentos que se veían, muchas fotos, muchos vídeos. Vemos aquellos aviones persiguiendo los ovnis, apuntándolo, diciendo disparo, no disparo. O sea, lo tenemos en la mano. Todo y así, ¿por qué se sigue negando? ¿Por qué cuando sale un militar de la base del Área 51 explicando todo lo que hay allí, se le hace desaparecer automáticamente del mapa? Se le quitan los estudios, se le quita el nombre, los apellidos y el carné. Lo convierten en un ciudadano anónimo prácticamente, como si no hubiera existido. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan Carlos? Mira, es para terminar, porque digo la hora. Es muy sencillo y lo explico muchas veces. Y bueno, y lo he explicado hoy. Seguridad nacional. O sea, no hay nada más inseguro para un pueblo, o sea, como da igual, por ejemplo, pongamos España. Ahora le dices a los españolitos que nuestro espacio aéreo, nosotros tenemos una aviación que no sirve para nada, que no es capaz de defender su espacio aéreo, que pueden entrar en las cosas como quieran, cuando quieran, y hacer lo que les dé la gana. Y que ya digo, el ejército no puede hacer nada. Entonces eso, ante la población civil, pues genera una serie de incertidumbres y, bueno, incluso, por ejemplo, llegará a terminar preguntándose si, bueno, si pasa esto, entonces realmente, ¿para qué queremos un ejército? O sea, si de buenas a primera le planteas al ejército, el ejército no deja de ser una parte política muy importante en un país, a la sombra, pero muy importante. Y ahora le dices que no, es que vamos a desmantelar el ejército y vamos a hacer que todas las academias desaparezcan, que todos los mandos militares se prejubilen y echar a todos los militares y a vender todos los cacharros de chinitos de guerra porque no sirven para nada. Y a ver si al ejército ya de entrada le gusta eso. Entonces, estamos hablando de un tira y afloja y una sensación de seguridad nacional. Ante eso, pues los gobiernos no tienen más remedio que coger y decir, clasificado. No, es que este caso no, clasificado. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Rosas. Bueno, ya hemos comentado, el caso de Rosas es clarísimamente un caso de no desclasificación por seguridad nacional, por la sensación que puede dar a la población civil. Porque se le metió un ovni dentro de la base militar. Es que claro, es que es muy grave. O sea, en la pista, paseándose por la pista a 1 metro de altura. O sea, venga, vamos a ver qué hace, cómo funciona esto. Y una entidad, por la noche, coger y decir, hola, oye, perdona, pero que te has saltado el vallado, que es una zona de seguridad. Ay, mira, lo siento, es que me resulta tan fácil meterme aquí. Claro, eso, a nivel seguridad nacional, lo siento, pero eso no genera una tranquilidad. El caso de Manises, por ejemplo, pues se desclasificó al final porque, bueno, primeramente que hubo mucho más bombo y platillo que el caso Rosas. ¿Pero por qué? Porque estaba integrado en el caso lo que es aviación civil, aeropuertos civiles y finalmente seguridad nacional, o sea, el ejército del aire, que están implicados en el caso. Claro, en el momento en que de buenas a primeras al día siguiente sale en los periódicos, eso ya no lo tapas porque se publica en los periódicos y además con nombres y apellidos de la tripulación civil que ha sufrido ese problema, ese caso, ¿no? Entonces, no tienen, claro, si llega a la prensa, lo único que pueden decir, no, es que era lo que suelen decir. Y esas son las fuentes de desinformación habituales que suelen decir, no, eso eran aviones americanos que estaban haciendo unas pruebas de movimiento y tal, y se colaron sin querer. Nada, no. Ya digo, el peligro principal, y para terminar, es eso, el peligro principal es el miedo a la defensa nacional, o sea, a la incapacidad que pueda tener de defender un espacio aéreo o un espacio no solo aéreo, sino terrestre. Y con eso, pues, yo ya no puedo decir más. Evidentemente, Juan Carlos.
tenemos que dejarlo aquí, ya es casi la hora, estamos ya en la hora justa. Y nada, y hemos hablado de, por ejemplo, de Alfa Centauri, hemos hablado del caso Manises, hemos hablado del caso que hubo en el año 71, ese 6 de marzo, si no me equivoco, que esa figura se paseó por el campo de aviación americano y que sigue clasificado, y que seguramente nos podría llegar horas y horas de programa, pero tenemos que dejarlo aquí y bueno, y hablar en otra semana, alargar un poquito más el tema. A todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí en Energías y Misterios en el 107.2 de la FM. Amigos, esto es Energías y Misterios con un servidor, David Flor, y con Juan Carlos Chávez. Un abrazo y hasta la semana que viene.